Y ya estamos a 5 meses de que termine el TPS para los venezolanos. Y bueno, las personas se preguntan, ¿será posible que se logre una extensión? Pues congresistas, ONG, la Embajada de Venezuela también ha promovido la extensión y la redesignación del TPS. Para conocer los detalles nos acompaña en este momento el director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Brian Fincheltub. Bienvenido, gracias por acompañarnos y bueno, quisiera que nos pusiera en contexto y nos dijera a nuestra audiencia qué podemos esperar en los próximos días con esta petición. ¿Es viable una extensión del TPS? Así es, bueno, muy buenos días, Mario, y un placer estar con ustedes y con toda su audiencia. Como ustedes saben, el TPS fue designado desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 9 de septiembre del 2022. Estos 18 meses iniciales son para que todo el que quiera aplicar al TPS se pueda inscribir y nosotros estamos pidiendo, debido a que ya se está acercando septiembre, una redesignación del TPS para Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, se puede extender al menos por 18 meses más. También estamos pidiendo que los permisos de trabajo asociados a este TPS puedan extenderse de manera automática. Y por último, también tomando en cuenta que hay varios hermanos venezolanos que están en proceso de asilo, también estamos pidiendo que estos permisos de trabajo, que muchos ya están vencidos y que por el retraso que existe desde la pandemia en USCIS están atrasados, bueno, que puedan también renovarse de manera automática. Así que esperamos tener respuestas positivas en las próximas semanas y seguimos trabajando para que, bueno, cientos de miles de venezolanos que están en estos procesos migratorios puedan tener certidumbre y puedan llevar sus procesos con tranquilidad. Según las últimas estadísticas, Brian, de 237.000 solicitudes, solo 51.000 han sido aprobadas. Esto muestra pues que hay un retraso en los procesos. ¿Cómo están manejando esta situación desde la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos, el apoyo que le prestan a los ciudadanos que quieren información? Importante pregunta, porque si bien es cierto que hasta el momento poco más de 51.000 han sido aprobados y hay muchos pendientes, también es cierto que esos pendientes se dividen en dos grupos. Hay un gran grupo, que puede ser aproximadamente la mitad, que ya cumplió los plazos o está por cumplir los plazos en los que debería salirle su TPS. Para ese grupo, nosotros hemos publicado un paso a paso a seguir que deben hacer para que las personas que ya cumplieron sus tiempos de procesamiento y no le ha llegado su TPS puedan hacer su reclamo, y hemos escuchado en muchos casos que lo han hecho, que ya les ha empezado a llegar. Y hay otro grupo, que puede ser poco más de la mitad, que recién mandó su aplicación hace 2 meses, hace 3 meses, hace 4 meses, hace un mes, y este otro grupo todavía no ha cumplido los tiempos de procesamiento, de manera tal que esos no pueden contarse como retrasos o como pendientes, porque bueno, aún no tienen 6 meses de haberse mandado. Entiendo. El TPS, pues, no solo es el único proceso que está en retraso, a esto le sumamos la cantidad de venezolanos que se han quedado sin trabajo por no tener la renovación del permiso, justamente para poder trabajar de manera legal, que hasta la fecha, pues, a miles de personas que se mantienen sin trabajo porque han pasado todo el año esperando esta renovación. ¿Qué se hace en estos casos? Sí, en estos casos, como ustedes saben, lamentablemente estos son procesos que escapan totalmente de nuestras manos al ser procesos migratorios. Son procesos que son directos entre USCIS y los ciudadanos, sin embargo, entendiendo que son cientos de miles de ciudadanos venezolanos, al igual que millones de otras nacionalidades que están afectados por esto, nosotros hemos elevado ante las autoridades, bueno, absolutamente todas las inquietudes que nos llegan, y hemos enviado una carta formal al Departamento de Seguridad Nacional hace algunas semanas pidiendo estos 3 puntos en particular. En primer lugar, que se extienda el TPS 18 meses más. En segundo lugar, que los permisos asociados a este TPS se renueven automáticamente. Y en tercer lugar, precisamente dirigido a este grupo que tú comentas,
que aquellas personas que están en proceso de asilo y tienen que renovar su permiso de trabajo, hasta que no le llegue la renovación, que el que tienen actualmente pueda estar vigente. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo para que nuestros ciudadanos no sean los más afectados. Hay muchas personas que tienen dudas y nos comentan la audiencia con respecto a que si ya solicitaron un proceso de asilo, no consideran necesario solicitar un TPS. ¿Nos pudiese aclarar un poco cuál es la función de una y otra opción? Ambos son medidas de protección migratoria. Si bien cierto, el asilo hoy es un poco más permanente porque conduce a una residencia, no es menos cierto que ambas deben evaluarse. Sin embargo, depende de cada caso, es decir, no sería responsable de mi parte hacer una recomendación general, decir que todo el que tenga asilo le aplica el TPS o viceversa. Sin embargo, cualquier persona que esté en proceso de asilo y esté dudando si debe o no debe aplicar el TPS, creo que lo más correcto es que pueda consultar con el abogado que le está haciendo el asilo para ver si en su caso eso le afecta, le beneficia o qué papel jugaría. Ahora bien, a modo general, nosotros recomendamos a todo el mundo que pueda aplicar al TPS que lo haga, porque incluso personas que no califican para poder tener asilo, pudiesen calificar para tener al TPS. Entonces, esto lo decimos porque si hay alguien que está en riesgo de que le nieguen su asilo por alguna razón que no evitaría que le aprueben su TPS, entonces sin duda alguna esa persona debería aplicar al TPS entendiendo que tiene un límite de poderlo hacer hasta septiembre y luego no lo va a poder hacer. Pero como dije anteriormente, cada caso debe consultarse con su abogado porque cada caso tiene particularidades y tiene detalles distintos que pueden influir al momento de la decisión final. Brian, ¿cuál es el trabajo que ustedes desarrollan desde aquí para apoyar a los venezolanos con información? ¿Llevan algún tipo de registro con respecto al número de solicitudes? ¿Le dan este tipo de información a quienes van llegando sobre la asesoría con un abogado? ¿Cuál es el servicio que ustedes le prestan a la gente? Mira, con respecto al TPS en particular, bueno, fuimos uno de los promotores con distintos grupos de la diáspora, con distintas ONGs, para que esto pudiese ser una realidad, para que eso que antes era un sueño, hoy pueda ser una realidad. Ahora bien, una vez que esto se aprobó, nosotros hemos estado desarrollando distintas herramientas, como varias guías que hemos publicado en nuestra página web para ayudar a nuestros hermanos venezolanos que por sí solos puedan hacer su aplicación. Además de esto, hemos estado también haciendo alianzas en distintas ciudades, en distintos estados del país, con asociaciones pro bono para que puedan apoyar a los venezolanos en cada uno de sus estados con sus aplicaciones. Hemos hecho alianzas como la que tenemos hoy con la Alcaldía de Miami, donde una vez al mes damos una clínica legal gratuita y ponemos un abogado a cada persona que se inscribe en la clínica para aplicar al TPS, para que lo ayude en su aplicación. Y bueno, seguimos siendo, por supuesto, también los intermediarios entre las peticiones que tienen nuestros ciudadanos, las distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos, para, bueno, que puedan generarse políticas acordes a lo que necesita nuestro país. Pongo un ejemplo muy claro, el tema de la doble nacionalidad para efectos del TPS. Si ustedes revisan otras nacionalidades que tienen TPS, tener doble nacionalidad es un problema para poder aplicar y puede muchas veces conllevar a que la persona no le den el TPS. En el caso de los venezolanos, gracias a que nosotros hemos explicado la situación de cientos de miles de hermanos venezolanos que tienen también un pasaporte europeo, pero que tienen su arraigo a Venezuela y que la única razón que tienen el pasaporte europeo es para poderlo usar de documento de viaje. Nosotros hemos logrado que esos casos puedan ser considerados también para que tengan la protección del TPS. Y esto simplemente con respecto al TPS. Al día de hoy,
hemos nosotros respondido aproximadamente 81.000 inquietudes de distintas preguntas que nos llegan diariamente a través de nuestro correo electrónico, el cual quiero aprovechar para dejarlo aquí, Claro. cualquier persona que nos esté viendo, serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org. Cualquier duda que tengan pueden escribirnos ahí. Y no sé si me queda mucho tiempo, pero también con respecto a, bueno, adelante, Marjorie. No, ¿Qué ibas a disculpa, hacer? gracias por compartir con la audiencia esta información tan importante. Quisiera saber, los venezolanos cuando salen de nuestro país, muchos vienen buscando un futuro mejor para su familia, persiguiendo lo que llamamos ese sueño americano, pero en el proceso pueden caer, pueden ser víctimas de manos inescrupulosas que le prometen cosas que al final no cumplen. Quisiera que desde tu posición como servidor público y como ciudadano común puedas recomendarle a la gente qué hacer y qué no para que no se repita y no sea una estadística más con respecto a las víctimas de los inmigrantes venezolanos. Sí, es cierto que las bandas criminales y que se aprovechan de la gente han, bueno, valga la redundancia, pero se han aprovechado de esta situación y poniendo el TPS como excusa, engañan a personas vulnerables, personas que no tienen toda la información y básicamente les dicen que les van a dar una visa en México, les venden un Sí. paquete turístico y esto ha hecho que, bueno, se incremente mucho el flujo de hermanos venezolanos que están entrando por la frontera sur. Por supuesto que esto es una motivación más, sin embargo, bueno, el hecho de que cada vez nuestro país esté peor también está haciendo que cada vez salgan más hermanos venezolanos. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2020, por frontera sur, entraron aproximadamente 5.000 personas de Venezuela, 5.000 hermanos venezolanos a los Estados Unidos. En el año 2021 entraron un poco más de 109.000. Esto es precisamente por esta combinación, el hecho de que las cosas en nuestro país estén cada vez peor y el hecho de que grupos criminales estén montando sobre narrativas falsas para engañar a personas vulnerables y estafarlas como están haciendo. Nosotros, para atender bueno, el gran número de migrantes que ha estado llegando, básicamente también tenemos un equipo que está 24/7 trabajando para hacer alianzas con ONGs, abogados pro bono. Nosotros directamente no podemos meternos en los procesos de asilo porque los procesos de asilo significan que la persona está pidiendo protección de su país. Y aunque aquí saben que nosotros no representamos al régimen, no es menos cierto que son muy estrictos con las leyes. Digo asilo porque todas estas personas que están entrando o entraron durante el año 2021, la mayoría lo hicieron después que se aprobó el TPS. Por ende ya no pueden calificar para aplicar el TPS y la mayoría de estas personas está aplicando a asilo. Nosotros en ese proceso básicamente lo que podemos hacer es garantizar que se cumpla con el debido proceso, que se respeten todos los derechos de nuestros ciudadanos y le damos a ese ciudadano que está en el proceso las herramientas. Cuando me refiero con las herramientas, me refiero a explicarle a qué se va a enfrentar, cuáles son los pasos a seguir, asociaciones pro bono que puede contactar para que lo defiendan. Y esto lo hacemos porque muchas de las personas que llegan Disculpa, cuando... Brian, la interrupción. ¿Cuáles son esas asociaciones y en caso tal de que una persona, por ejemplo, no pueda pagar un abogado, hay algún tipo de asistencia legal gratuita que pueda ayudar a los venezolanos que se encuentran en este tránsito? ¿Cómo acceder a ellos? Sí, hay distintas asociaciones que trabajan por estado. Esas asociaciones son públicas, muchas están publicadas en la página del Departamento de Justicia. Nosotros básicamente lo que hacemos es hacerles llegar la información a la persona porque, como bueno, precisamente tú ahorita me estás preguntando, muchas personas no tienen esta información a la mano Sí. y cuando nos escriben pidiendo apoyo, nosotros dependiendo del estado en el que estén,
los ponemos en contacto y le damos los contactos de estas asociaciones para que ellos puedan llamar y puedan buscar apoyo legal. ¿Cuáles han sido esas solicitudes? Me hablabas anteriormente de que han recibido muchísimas solicitudes. ¿Qué es lo que más le interesa al venezolano cuando quiere venir aquí? ¿Y cuál es el balance? ¿Cuáles han sido esas experiencias que te han marcado a ti a título personal de las personas que han entrado por la frontera sur? Las solicitudes son miles y varían todos los días. En su mayoría te pudiese decir que son desconocimiento del proceso, es preguntar qué tienen que hacer, a qué se van a enfrentar. Eso pudiese decirte que es la gran mayoría de las solicitudes e historias que a mí me han marcado personalmente. Bueno, todos los días, si pensamos cada uno de esos 109.000 hermanos venezolanos que entró el año pasado, son miles de historias distintas, cada persona que entró. Ahora bien, algo que a mí me marcó cuando estuvimos en diciembre en el sector de Pine County, en Arizona, fue que el sheriff nos estaba contando que normalmente por ese sector están acostumbrados a tener que tratar con el tráfico de drogas. Normalmente hay muchas personas que tratan de meter pastillas de droga a través de la frontera sur. Y justamente 2 semanas antes de la visita, que fue en diciembre, habían detenido a una persona venezolana, una mujer venezolana, que estaba entrando por la frontera sur, y cuando la detuvieron resulta que se le cayó un frasco de pastillas. Se acercaron y pensaron que se trataban de las mismas pastillas que otras personas están metiendo, que están traficando, que se trata de drogas. Sin embargo, cuando eso pasó, la mujer venezolana se puso a llorar. Y cuando el sheriff le preguntó qué pasaba y de qué eran esas pastillas, bueno, la señora le contó que eran pastillas del día siguiente y que esas pastillas, ese frasco de pastillas ella lo tenía porque personas que ella conocía, familiares que habían hecho ese mismo trayecto, habían tenido que sufrir violaciones, no una ni dos, sino varias veces para poder cumplir ese trayecto. Bueno, obviamente cuando escuché esas palabras, me pasó lo mismo que le está pasando al que nos está escuchando ahora. Se me erizaron los pelos y bueno, es algo que inmediatamente me tocó el corazón. No porque uno no entienda o no sepa o no haya escuchado casos como esos, porque lamentablemente los escuchamos todos los días, es la realidad de lo que está pasando, sino porque no es lo mismo escucharlo que verlo con tus propios ojos, que sentirlo y también ponerte a pensar todo lo que tiene que estar pasando por la cabeza, por la situación de esa persona, para que a pesar de los riesgos que corre, bueno, de enfrentarse a él, a su familia, decida tomar esta decisión. Eso, bueno, es algo que me impactó y debido a tu pregunta es la historia que hoy comparto con ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por tu tiempo, por comentar estas experiencias con nuestra audiencia y como bien lo dices, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa vivenciarlo. Las personas muchas veces salen buscando un futuro mejor, aun y cuando pongan en riesgo su vida y su integridad física y emocional. Gracias por el trabajo que vienen desarrollando a favor de los inmigrantes venezolanos. Gracias a ti por el espacio y bueno, por aquí a su orden siempre.